solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Estaba en un tren de Miami a West Palm Beach. Estaba leyendo un libro y de pronto estoy en mis asientos, había una mesa, y en el cubículo siguiente o en la estación siguiente, frente a mí, de pronto levanto la cabeza y veo a una pareja, un hombre, una mujer, y yo, bueno, sigo con mi lectura. Pero algo dentro de mí me llamó la atención, algo dentro de mí. Miré otra vez a la pareja y como que se hablaron y de la nada, no le puedo explicar por qué, no le puedo explicar cómo fue. Lo único que sé fue que en ese momento yo le dije a la muchacha que estaba de espalda, le dije, "Hi, Elizabeth, how you doing? Elizabeth, ¿cómo estás?" Y ella se dio vuelta, aterrorizada, y yo más. Y no solamente eso, le digo, "How's your mom? How's your dad? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá?" Y ella y yo. Y no solo eso, sino que sale a decirle, ¿quieres hablar más de tu familia para catch up? Para actualizarnos. Y ella agarró, no sé quién estaba más loco, ella o yo, porque ella agarró su mochilita y se mudó a donde yo estaba, y había una mesa entre los dos, y ella se inclinó con ojos vidriosos, casi llorando, y me dice, "How did you know my name?" ¿Cómo sabías mi nombre? Y yo, "I have no idea." Ni la menor idea. "How do you know about my mom and my dad?" "I have no idea." Y me dice en susurro, "¿Cómo sabías que ese hombre que estaba ahí en el fondo me estaba acosando? ¿Cómo sabías?" Y yo le dije, la verdad, no tengo ni la menor idea. No sabía lo que estaba pasando. En ese momento, este hombre que estaba ahí se levanta. Él levanta y saca también una mochila, y la mochila tenía una calcomanía de una calavera, skull. Y el hombre me dice a mí, casi gritándome, y me dice, "I know what you want to do with her." Yo sé lo que tú quieres hacer con ella. Y yo, "What?" "I know you want to rape her, kill her, cut her into pieces and throw her into a canal." Quieres violarla, matarla, cortarla en pedazos y tirarla a un canal. Inmediatamente el hombre agarró su mochila y se fue al baño que estaba cerca de esa zona. Se metió al baño, y en ese momento no le oré a Dios, no le oré que me dijera nada, sino, "Patitas, ¿para qué te quiero?" Ese momento agarré a misma Elizabeth y bajamos, y casualmente bajamos en Magnolia Station, la última estación que está en Magnolia, algo así, que está aquí al final de West Palm Beach. Y bajamos. Cuando nosotros damos esto, resulta que la policía andaba buscando a una persona que se había descubierto que esta persona tenía este tipo de background, este tipo de trasfondo, y estaba huyendo de la ley. Y recuerdo que el novio de ella era un reportero de ABC, y cuando llegó le contó y dijo, "¿Quieres hacer un reporte?" Le digo, "No, yo no puedo ni hablar." Estaba en shock. Eventualmente encontraron al hombre, eso hace, no sé, muchos años, a más de una década atrás. ¿Quién fue el que me dijo a mí este nombre? ¿Quién fue el que me dio a mí esta información? Bueno, hoy quiero hablarles acerca de los dones del Espíritu Santo.
Y quiero describir un don como una habilidad extraordinaria porque no es normal, una habilidad superlativa porque es superior y una habilidad divina porque es conferida por el Espíritu Santo y sirve para tres cosas: para servir a otros, sirve para edificar a la iglesia del Señor y sirve sobre todo para darle gloria al nombre del Señor, darle la gloria a Cristo. Eso es un don espiritual. Es una habilidad no normal, es extraordinaria, es algo divino de Dios, dado para poder fungir o hacer las cosas efectivamente en la obra de Dios. La Biblia da varias listas. Quiero leerle nada más una pequeña demostración en Romanos capítulo 12, versos 6, verso 8. Lea conmigo. Dios en su gracia nos ha dado dones como diferentes para hacer como bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con mucho gusto. Qué maravilloso, ¿cierto? Qué claridad. Vaya meridiana claridad. Note este binomio. El regalo lo da Dios, pero la responsabilidad la tienes tú. Sí. Él dice, yo te di el don de servir, pero la responsabilidad tuya es hacerlo bien. Yo te di el regalo de la enseñanza, pero la responsabilidad tuya es hacerla bien. Yo te di el don de declarar una voz, una palabra inspirada, profética, pero tu labor es hacerlo con convicción. En otras palabras, yo te di el don de dar, pero tienes que hacerlo en abundancia. En otras palabras, Él da el regalo, pero tú tienes una responsabilidad. Es desarrollar ese don que Dios te ha dado. Es desarrollarlo. Ahora, ¿quién recibe este don? Bueno, mire usted lo que dice Hechos capítulo 2, verso 17 y verso 18. Lea conmigo. Y en los postreros días, ¿cuántos creen que estamos en los postreros días? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, quiere decir es global, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, quiere decir es general, hombre y mujer. Y ellos, ¿qué van a hacer? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, es decir, es generacional. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, es decir, es galvanizador, involucra a todos, no importa su estatus. En aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿y qué van a pasar? Profetizarán. Wow, necesitamos el mover del Espíritu Santo más que nunca. Ahora, son los dones espirituales para el día de hoy. Quiero decirles que yo crecí y me eduqué en instituciones metodistas y sobre todo en posgrado bautistas. Y aprendí grandes cosas de la doctrina, más que todo bautista, calvinista, maravilloso. Pero yo había tenido una experiencia ya pentecostal. Yo ya había tenido una experiencia ya con el Espíritu Santo. Y me di cuenta que dentro de la teología existen lo que se conoce como sesionistas. Los sesionistas dicen esto ya cesó. Las lenguas cesarán, las profecías se acabarán, lo que permanece es el amor. Por supuesto que no aclaran que los siguientes versos dice hasta que venga lo perfecto.
Y obviamente está hablando cuando sea el reino milenial de Cristo Jesús. Eso es lo perfecto. Ese estado eterno, aun Calvino dijo, ese estado eterno es cuando Cristo Jesús venga. Pero se basan en un verso de la Biblia y en otro por allá, y más que todo en la deducción, e incluso utilizan la historia de la iglesia para decir, pero vean que después de los apóstoles ya no hubo muchos milagros. De hecho, una de las ponencias es de que estos milagros y prodigios sirvieron nada más para autentificar la autoridad apostólica y para fundar la iglesia. Pero tú crees que si la iglesia necesitó en su comienzo el poder sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no crees que la iglesia sigue necesitando hoy para hacer crecer, para mantener, para expandir la iglesia? Seguimos necesitando y todavía más el poder del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Ahora, está la otra escuela que es continuista. Y los continuistas dicen, creemos que esto continúa. Creemos que cuando Jesús da la gran comisión y dice que harán grandes señales, y usted ve desde sanidades, pondrán su mano en los enfermos, echarán fuera demonios, tantas cosas, ya Jesús está involucrando todo este tipo de manifestación y de don. Entonces creemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y si hizo milagros ayer, Él sigue pudiendo hacer milagros hoy. Y esta es la teología continuista. Ahora bien, hay debate en cuanto a apóstoles, y yo creo que los apóstoles que hay en la Biblia son 12 y 12 nada más que son los apóstoles del Señor. Ahora, hay debate sobre esto, igualmente sobre la oficina del profeta, pero voy a hablar un poquito más de esto. Ahora, lo más importante es que tú debes de anhelar esto. Mira lo que dice 1 Corintios 14:1, y espero que eso describa tu vida. Dice así: procurad, ¿qué dice? Alcanzar el amor, pero también desead ardientemente. No es que tienes que escoger, es también. Desead ¿cómo? Apasionadamente, ardientemente los dones espirituales. Esto es muy tremendo. Primero veamos la prioridad. La prioridad, dice Pablo, es el amor. La prioridad, en otras palabras, es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor y luego da 8 más. Pero el que comienza todo, el racimo del fruto, por eso no es frutos, es fruto, un racimo, es el amor y va desprendiendo todos los demás frutos del Espíritu, pero es un fruto. Entonces el fruto te hace parecer más a Cristo, humilde, manso. El fruto te hace parecer más a Cristo. Pero el don te da poder y efectividad para hacer la obra de Cristo. Entonces, el carácter, dice Pablo, es más importante siempre que el carisma. Entonces, yo no me voy a dejar impresionar por el carisma que tenga alguien. Yo me voy a impresionar por el carácter de alguien. Porque el carácter me hace confiar más en esa persona. Porque el don es una manifestación, pero el fruto es madurez espiritual. Entonces Pablo dice, necesitamos manifestación, pero necesitamos madurez. Necesitamos don, pero la prioridad es el fruto. Entonces esto es muy importante. Ahora, note lo que dice, tienes que anhelarlo ardientemente. Te hago una pregunta. ¿Tú es parte de tu ritmo pedirle a Dios, anhelo celosamente los dones espirituales, anhelo ardientemente que me uses? Anhelo ardientemente. Oh, yo no sabía, pastor. Yo no sabía porque no me habían enseñado que yo debo pedirle a Dios usar los dones. Yo debo buscar, anhelar ardientemente que Dios me dé dones espirituales. Mi desafío para ti es este. Si la Biblia dice que tú tienes que anhelar celosamente, ardientemente esto, es que salgas de aquí diciendo, Señor, ¿será que yo no he utilizado el don? O quisiera de pronto hasta nunca ni lo he pedido. Ese don de poder ser efectivo en tu obra con el poder del Espíritu Santo. Ahora, algo que me llama la atención de este texto es que dice procurad. Procurad no es sugerencia. Procurad es mandamiento, es imperativo. Tienes que buscarlo. En otras palabras, en cierto sentido, Dios no quiere que yo haga la obra, que es la vida de la iglesia, de una manera carnal. Dios quiere que yo en su empresa trabaje como un ser espiritual. Que la característica principal mía sea el mover del Espíritu Santo cuando yo actúe en medio de la iglesia.
que haya un no sé qué, que haya una fluidez, que haya algo que sea no humano, no general, sino que sea espiritual y sobrenatural. Algo diferente. Procurad los dones espirituales. Pregúntale a tu vecino, ¿estás usando tu don? Pregúntale, ¿estás usando tu don? Ahora, ¿cuáles dones, pastor? Y aquí yo quiero hablarle a usted. En la Biblia hay 4 listas. De Romanos, en Corintios hay 2 y en Efesios 4 hay otra. Pero yo decidí dividir esto en 4 categorías. Y la primera categoría es gobernación. Gobernación. Diga conmigo gobernación. La gobernación de la iglesia están los apóstoles, están los profetas, están los maestros, están los pastores y están los evangelistas. Esto es el gobierno de la iglesia o las oficinas de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Pero no solamente necesitamos esta gobernación, y nuevamente no es una lista completa, porque pudiéramos añadir los ancianos, porque la Biblia habla de eso, pero en la lista no está puesto como parte de los 5 ministerios, pero se puede añadir. Viene lo siguiente, es de liderazgo o de administración, ¿sí? La administración de la iglesia, ahí hay servicio, hay gente que le encanta servir detrás del telón. Viene el liderazgo. Hay gente que tiene un don de liderazgo. De pronto entran a la iglesia y dicen, esa bienvenida no está bien organizada. Si yo fuera el líder del parqueo, yo mandara a todo mundo para allá. Y si yo vistiera al pastor, que no se ponga tenis. Hay gente que tiene el don de liderazgo. Pareciera que son mandonas, pero en el fondo es un don de liderazgo. ¿Cuántas mujeres hay aquí que tienen el don de liderazgo? No son mandonas, sino que son tan queridas que quieren dirigir las cosas bien para que vaya mejor. Los hombres están felices hoy, los veo como, uy, pastor, siento la unción de Dios en esta prédica. Ok, de ayudas. Hay gente que, les soy honesto, a mí me ha costado. Hay gente que a veces quiere servir y quiere hacer, y yo digo, no, yo lo hago. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que tiene un don de ayudar. Es un don, no es normal, es algo sobrenatural. Porque si fuera yo, a veces están más temprano que todos, aún que nosotros que estamos de staff, y se van más tarde a veces que todos, aún nosotros que estamos trabajando en la iglesia. Es un don de ayudar. Tan desesperado, es un don espiritual. Y está el de administración. Son personas que son muy buenas estratégicamente, organizativamente, y ellos viven en otro mundo y les gusta los colores, combinar esto y lo otro. Y si yo fuera, no sé, de la iglesia, yo pintaría esa pared de otro color. Y están, mira, te voy a decir algo. Si a ti en un momento determinado tú miras algo en la iglesia, no es que eres criticón, tú no eres criticón, tú eres observador, eso es todo. Pero y tú quieres como decir, yo haría. ¿Por qué no te unes y empiezas en vez de internamente observar? Y empiece a hacer algo por amor a Dios. Ok. Entonces te voy a decir, y algo muy importante, si Dios dejó esto en su Biblia, estos dones, que muchas veces los demás lo menosprecian. Te voy a decir algo, tan ungido está el que limpia el piso como el que predica. Delante de Dios, la misma unción, you are anointed by God to do this. Amén. Ahora están los dones de ministración. Y los de ministración es porque están directamente envueltos. Como dije, las personas de la categoría anterior le encanta estar detrás del telón, pero la administración tiene que ver con gente. Estás ministrando a la gente. Y están los dones de enseñanza. Es aquel que agarra algo nivel doctorado para que el de primer grado lo pueda entender. Está el de motivar, de alentar. Hay gente que no sé qué tiene, pero te infunden aliento cuando los abrazas, cuando te saludan, te sientes mejor.
Y tú dices, uy, me siento mejor, ¿qué será? No es química, es el Espíritu Santo que te da aliento a través de ellos. Está el don de milagros. No milagros, digamos, quítate dolor de cabeza. No, son milagros hasta creativos. Son cosas extraordinarias o señales. Otros le llaman prodigios. De sanidad. Sabes que la Biblia habla no solamente de una sanidad, habla de sanidades incluso. Porque Dios no solamente sana cuerpos, Dios sana mentes y corazones también. ¿Cuántos han sido sanados por Dios emocionalmente? Y los que no levantan es porque necesitan todavía la sanidad. Bien, o no se han dado cuenta. Tan mal, son bromas. Misericordia. Está el don de generosidad. Son gente que dan, pero dan. Y no tienen que tener plata necesariamente. Son gente que dan porque Dios les ha puesto en su espíritu el deseo de dar. Ahora, no hay muchos ungidos así. Ojalá hubieran más ungidos en la iglesia. Pero bueno, no hay muchos de eso, pero hay gente que da. Y no porque tienen mucho dinero, pero hay gente que dice, mi trabajo es permitir que otros hagan la obra de Dios y yo quiero contribuir. Y son extremadamente generosos. Yo oro que Dios levante unos, porque faltan. Y hay otros que es el de la fe. Le creen a Dios por cosas pero extraordinarias. Tienen un don de fe, pero o están mal de la cabeza, hay que llevarlos al psiquiatra, o es que le creen de verdad a Dios. Y Dios honra la fe. ¿Cuántos saben que Dios honra la fe? Galardona a los que le creen. Ahora está la última categoría, y es donde quizás hay mayor uso o abuso, mejor dicho. Los dones de revelación. Está el don de profecía, que voy a hablar exclusivamente de este don hoy. Está de la palabra de ciencia. Es un conocimiento dado por Dios, no de deducción. ¿Qué pasó con Elizabeth cuando yo di ese nombre? ¿Conocía yo a Elizabeth? No. Pero entonces, ¿qué sucedió? Dios me dio ese nombre. Es un conocimiento. Ahora, en los latinos muchas veces opera un don, pero no es el don de conocimiento de ciencia, es el don de la sospecha. Y el emoticon más que usan es el del ojito así. Son sospechosos. Eso no es del espíritu, eso es de la carne. Eso no es de Dios. Eso es la malicia de la calle. No es atar cabos, aunque Dios nos ha dado inteligencia, por supuesto. En este don es un don que no viene del ser humano, viene de parte de Dios. Está la palabra de sabiduría. Hay dones que son muy complementarios. Si tienes el don de ciencia, tienes que tener la palabra de sabiduría. Es saber cómo decir esa información que Dios te da. Dios no está en el negocio de chismes. Dios está en el negocio de edificar, restaurar vidas, y tienes que tener mucha sabiduría, porque hay de aquellos que tienen don de revelación y lo usan para destruir, para manipular las personas. Van a tener que darle cuenta a Dios por eso. Pero está el don de lenguas. Es la oración, es el don de oración. El que ora en lenguas, ora misterios. También dice, ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos los días de mi vida yo oro en lenguas. Todos los días de mi vida. Porque sé que Dios me está mostrando cosas. Y a veces está el otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Yo nunca he interpretado dones de lenguas de otras personas, pero Dios me ha dado a veces, pocas veces en mi vida, de qué el Espíritu está diciendo mientras estoy clamándole a Dios en lenguas. Y no es una traducción, es una interpretación. Y Dios me ha dado ese don en mi vida para mí, pero no para otros. Ahora, está el último, que es discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus es tan importante en estos tiempos, porque los espíritus que están operando son maquiavélicos. Y son personas que pueden identificar atmósferas en el momento, o pueden identificar qué está operando en una vida en ese momento. Son personas que tienen un discernimiento de espíritus, de atmósferas espirituales, ¿sí? Ahora, cada uno de estos dones pudiera pasarme una prédica entera hablando de cada uno de ellos. Solo voy a decir esto. Los dones son para ser usados, no manipulados. Y aquí está el problema. Muchos de nosotros hemos visto como algunos dones, sobre todo los dones de revelación, han sido manipulados.
Yo crecí en iglesias donde te profetizaban y te manipulaban. ¿Cuántas veces no oí la profetisa diciendo, así dice el Señor, cásate con mi hija? Y yo miraba a la hija y decía, dame el don de la sabiduría. No, eso no es de Dios. Manipulaban, querían manipular y querían hacer esto. No te vayas de esta iglesia porque si no serás destruido. A mí me dijeron eso. Yo reprendo al diablo. Es más, esa profecía ya me confirmó que tengo quien me dé aquí volado porque me está manipulando. Dios no manipula a la gente. Dios ama a la gente. Dios habla verdad a la gente. Dios quiere lo mejor de la gente. Jamás Dios quiere que seas manipulado porque Él te ama. Amén. Ahora, estos dones han sido muy manipulados o han sido expresados de una manera tan inmadura por ignorancia, porque nadie les ha enseñado cómo administrar estos dones. ¿Sí? Ahora, el problema es que vemos tanto abuso que tenemos dos tendencias. ¿Cuál es una? La una, o somos muy emocionalistas, sensacionalistas, muy hasta inocentones, que nos tragamos todo lo que nos dicen. Y son gente que viene el profeta tal y corren allá a la conferencia a ver que Dios le va a hablar, porque como que a Dios no le habla a ellos, pero tiene que usar a alguien más para Dios hablarle a ellos. No abren nunca la Biblia, Dios no les habla, ¿ok? Y andan de otro a otro, y caen en confusión. Y son creyentes que no tienen fundamentos bíblicos. Son personas que, como dice la Biblia, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina o tonterías que hay por ahí afuera. Entonces, el otro extremo es caer al otro, que no es sensacionalismo, sino ser escepticismo. Sí, empezar a no creer en nada. Si aquel se traga todo, hay gente que no cree en nada. La hermana está ahí temblando en la presencia de Dios. Seguro que tiene un tic nervioso, le dio la enfermedad esa de... en vez de decir, Dios la está tocando. Hay gente que dice, mire, esa persona está llorando. Seguro que alguien le dijo una mala palabra o algo y le hirió el corazón. No es Dios. Todo lo analizan. La gente está en el servicio y la gente con las manos levantadas y ellos con el ministerio del ventilador. Me dan ganas de levantar que se queden quietos. Porque todo es análisis. Eso es cuento. Eso es mentira. Eso es emocionalismo. Déjame decirte algo. Si tú arrancas de la Biblia las páginas que hablan de un Dios sobrenatural, te vas a quedar sin Biblias. Porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano, poderoso, milagroso, hace prodigios, sana, liberta y hace cosas maravillosas. Ese es el Dios. Si no fuera una religión más, como conceptos nada más. Ahora, voy a hablar del don de profecía y quiero hacer algunas distinciones. Y Pablo, el hombre más intelectual, es el que más habla de este don sobrenatural. Recuerden que Pablo en Hechos 13 fue llamado por una profecía: apartadme a Pablo y a Bernabé. Y ahora le dice a Timoteo lo siguiente en 1 Timoteo 4 verso 14. Lea conmigo: ejercita el don que recibiste mediante ¿qué? Profecía. La Biblia habla de muchos profetas, pero hay una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento habla de Ágabo, por ejemplo. Pablo le llama el profeta Ágabo. Lea, ahorita es más, lo vamos a leer pronto. La Biblia habla de cuatro mujeres hijas de Felipe que profetizaban, dice la Biblia. La Biblia habla de los profetas en Tiro que le profetizaron a Pablo. Y le pudiera dar muchos ejemplos más en el Nuevo Testamento. Quiere decir que era algo normal en la iglesia del primer siglo. Era algo que se usaba, pero quizás no es como algunos piensan que se usaba. Ese es el problema. Quizás no es como la distorsión que hemos visto. Y quizás porque no hemos entendido qué es hablar una profecía. Y una profecía es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la edificación, la exhortación y la consolación de algunos. Eso es lo que la Biblia dictamina. Y voy a dar unos principios. Pero primero, 1 Tesalonicenses 5, versos 19 y 20, lea conmigo, ¿qué dice? No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. No está hablando de las profecías del Antiguo Testamento, está hablando del don profético.
Mira, el hecho que alguien use mal este don no significa que no existe este don. ¿Has escuchado gente que enseña mal la Biblia? Hay, pero por eso no voy a volver a escuchar una enseñanza de la Biblia. Todo lo contrario, solo porque alguien usó mal el don, yo sigo creyendo en lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo puedo operar este don? Y voy a darle 4 principios y con esto cierro. El don profético debe estar sujeto a la palabra de Dios. 1 Pedro 4:11 dice: el que habla tiene que hablar de acuerdo a las palabras de Dios o a la palabra que Dios da. Yo recomiendo a las personas que tienen este don de hablar palabra inspirada de parte de Dios a que se llenen de la Biblia. Por ejemplo, mi amigo Carlitos, él me ha dado palabras inspiradas de parte de Dios y sé que ha sido Dios. Carlitos Morales, que está acá, este hombre me ha dado, y lo que me ha dado con el tiempo, él ha aprendido, él sabe, me conoce contextos bíblicos. Pastor, Dios me dio esta palabra, me levanté, Isaías, no sé qué, y lo tengo guardado, y Dios me puso en mi corazón entregárselo a usted. Él no dice, como en las iglesias donde yo crecí, cuando alguien iba a dar una palabra profética, primero venía la unción del helicóptero y empezaba la hermana, que el pelo le daba 1000 vueltas, y después, se dice, y uno, quería meter debajo de la silla. Sino que natural con lo sobrenatural, me dice, Dios puso una palabra en mi corazón mientras yo oraba por ti, y es esta, y me da un texto y yo me quedo con el texto y wow. Y él no dice exactamente, digamos, estos son los pasos siguientes que tienes que hacer. No, él simplemente entrega una palabra. Y esa palabra es poderosa. Tiene que estar sujeto, pero nunca puede contradecir la Biblia, ¿sí? ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia, mijito, y ya. Eso es lo que necesitas. 2, la prioridad de la profecía en el Antiguo Testamento es predecir. La profecía del Nuevo Testamento es proclamar. Y allí está la gran diferencia, que la gente tiene un concepto equivocado. En 1 Corintios 14, verso 3, mire lo que dice: el que profetiza le habla a los demás, ¿para qué? Para decirle los números de la lotería, para que saber si me muevo o no me muevo de estado, para ver quién va a ganar la presidencia. No, ¿para qué? Habla a los demás, ¿para qué? Edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Esto es la gran diferencia. Note que en el Antiguo Testamento las profecías eran infalibles porque eran inerrantes, y eran inerrantes porque eran canónicas. Es decir, eran profecías que estaban para ser escritas en el canon, en la palabra de Dios. Pero nunca sabremos lo que habrá dicho el don profético de las 4 hijas de Felipe, que la Biblia dice que profetizaron. Nunca sabremos, porque no son canónicos. Eran palabras inspiradas de parte de Dios para hablar, pero no es lo mismo que el Antiguo Testamento. Y es muy importante, tenemos el concepto equivocado. 3, ahora, ¿puede Dios hacerlo? Por supuesto, pero no es la prioridad. Pablo acaba de establecer cuál es la prioridad: edificar, exhortar y consolar. Número 3, toda profecía enunciada debe ser examinada. Debe ser examinada. Y no solamente la profecía, todas enseñanzas, los de Berea nos demuestran esto. Tienen que ser analizadas. Cuando yo predico, no se trague todo lo que yo digo. Cuando yo predico, examine todo. No solamente cuando yo predico, cuando cualquier otra persona enseñe algo, usted está supuesto a comprobarlo si es verdad o no es verdad. No me gusta la manipulación, pero sí me gusta cuando Dios me habla con poder y un mensaje inspirado de parte de Dios. Pero tiene que ponerlo a prueba. 1 Tesalonicenses 5:19 dice lo siguiente. Lea conmigo: no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. O sea, me dijo algo, ok, gracias, lo recibo, lo guardo, lo pongo en oración, pero no significa que, lo creí en el momento. Creo que la intención es buena, creo que de pronto puede ser de Dios, pero no me lo trago hasta que Dios no me lo confirme. Eso es lo que dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Las profecías del Antiguo Testamento no eran en partes, eran inerrantes. Es más, si no se cumplía, mataban a los profetas lapidados. Pero ahora es en parte, porque somos vasos frágiles. Quiero terminar con este último principio y
Espero que tome nota. Dice, para una persona que camina cerca de Dios, que es amigo íntimo de Dios, una palabra profética sirve solo de confirmación. ¿Por qué digo esto? A Pablo nunca le sorprendió una profecía, pero a Pablo le confirmó lo que Dios ya le había dado a través de otras personas que le hablaban palabras proféticas. Le voy a dar un ejemplo que si tú tienes un don profético de Dios, debes de enmarcar este texto bíblico. Y yo nunca he escuchado una enseñanza de esto, ni en iglesias que yo crecí con tendencias de estas. ¿Sabe por qué? Porque no les conviene. Hechos capítulo 21, verso 4. Dice, lea conmigo. Allí estuvimos con los discípulos una semana y ellos, iluminados por el Espíritu, le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Tome nota, esto es en un lugar de Tiro, llamado Tiro, en el puerto de Tiro en Siria. ¿Okay? Le dicen, no vayas, el Espíritu nos iluminó, y la interpretación que ellos le dan es que mejor Pablo no vaya a Jerusalén. Pero aquí viene un profeta maduro que es diferente. Verso 10, llegan a Cesarea, una zona de Israel, y dice, verso 10, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Pablo, el gran apóstol, dice, este es un hombre que es profeta. Note el distintivo que le da a este hombre. Verso 11, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él los de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, note esto, impresionante. Nosotros, este es Lucas que está escribiendo Hechos, y los de aquel lugar de Cesarea, le rogamos. Ágabo no le rogó a Pablo, fueron la gente. Ágabo solo dio el mensaje, pero Ágabo es un hombre sabio. Dijo, no le voy a decir qué tiene que hacer, mi mensaje es darle nada más esto y él va a decir lo que va a hacer. Los demás le rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Como no se dejaba convencer, desistimos. What? Le dijo el de Tiro, los de Cesarea, y Pablo no les hizo caso a ninguno de los dos. Eso está en la Biblia. No les hizo caso. Y esto, primero, vamos a ver la diferencia entre los de Tiro y Ágabo. Ok, ellos, déjame decirte algo. La revelación necesita una interpretación. Entonces los de Tiro tuvieron una revelación, pero la aplicación o la interpretación que hicieron fue errónea, porque quizás por el amor que le tenían a Pablo. Déjame decirte, hay gente que te quiere tanto que te quiere evitar procesos de Dios necesarios. Y como dice Jeremías, hablan de la abundancia del corazón. Ay, no pase por ahí, pobrecito. No, es Dios que me tiene. No menosprecies la disciplina del Señor, que sus manos hieren, pero sus manos también curan. Hay gente que quiere, sí. Entonces ellos le dicen, no vayas. Esa es la aplicación errónea que ellos le dan. Ahora, ellos tenían un don, pero no lo supieron administrar. Pero Ágabo es diferente. Ágabo es un profeta ya curtido, por decirlo así. Y Ágabo entrega el mensaje, pero Ágabo no se va a rogarle a Pablo que no vaya a Jerusalén, porque Ágabo es un profeta maduro. Y te voy a decir algo, yo no confío en profetas inmaduros. Tiene que ser madurado. Mientras más emocional, más difícil. Tiene que ser ya procesado de parte de Dios para entregar un mensaje inspirado profético. No estoy hablando de enseñanza, no estoy hablando de prédica, estoy hablando de un mensaje profético. ¿Ok? Y miren por qué Pablo no le hizo caso a nadie. Porque este es capítulo 21 y ahora miren lo que había pasado en el capítulo anterior, capítulo 20. Pablo dice, un capítulo antes, dice, Hechos 20:22, lea conmigo. Estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Ya Dios le había hablado a Pablo.
antes de que los de Tiro hablaran, ya Dios le había hablado a Pablo. Antes de que Dios le hablara a Ágabo, ya Dios le había hablado a Pablo. Era un hombre conectado con Dios, y lo que sirvió esta otra profecía era para quizás darle más información de que sí, iba a pasar momentos duros, de que iba a pasar momentos difíciles. Pero la interpretación errónea que otros le dieron a esto, Pablo no se dejó de convencer de la inmadurez de los demás. Pablo tenía una comunión con Dios, Dios le había hablado a él. Entonces Pablo decía: sí, Dios te está usando, pero para confirmar, no para revelar, porque Pablo es un hombre cercano al corazón de Dios. Necesitamos que se levanten personas cercanas al corazón de Dios. Y si es verdad, Dios puede utilizar voces proféticas por acá o para allá, pero Dios es capaz y suficiente de hablarme a mí, porque el que es amigo de Dios, los secretos de Dios va a escuchar, y Dios no hará nada sin que se lo diga a sus profetas y que se lo diga a sus amigos. Y necesitamos voz profética, pero voces maduras de parte de Dios. Póngase de pie en esta hora. Ahora, pastor, ¿cómo yo descubro mi don? ¿Cómo yo descubro mi don? Cualquiera de esos dones que estaban, ¿cómo lo descubro? ¿Sabes que la Biblia no le pone mucha descripción a cómo descubrir el don? La Biblia simplemente le dice: activa el don, activa el fuego. En otras palabras, úsalo. Úsalo, atrévete. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De pronto, cuando veas a alguien en necesidad, actúa y ayúdalo. De pronto, cuando veas a alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús, ponle las manos, y tú tienes que creer que en esas manos se transmite el poder y la gloria de Dios, y ora. De pronto hay una persona que está en un lugar, en Publix, en Walmart, en Target, en otros lugares, en cualquier lado. Estoy bromeando, pero usted empiece a orar y a declarar la palabra de Dios sobre las personas. Empieza a decir, de pronto, yo me acuerdo, estaba en Publix y le dije a una cajera una palabra, y esa muchacha se iba a quitar la vida ese día, y me dice: me has cambiado la vida por una palabra, mientras me hacía un sándwich en Publix. Empieza a operar en el don profético de Dios y a declarar palabras sobre las personas. El mundo se está poniendo oscuro, el mundo se está poniendo malo, pero yo creo que la gloria de Dios va a brillar más en momentos oscuros. El mundo, ¿sabe qué? El mundo sí cree en adivinos, en horóscopos, en estas tonterías. El mundo cree más que la iglesia. La iglesia ya no cree en nada. No, la iglesia está... No, el mundo cree en esas mentiras, en esas falsedades. Nosotros sí tenemos verdad. Tenemos la verdad de la palabra de Dios, y necesitamos gente que se atreva a declarar. Entonces, ¿cómo opera eso? Acércate a las personas, ora al Señor, y de pronto el Señor te habla y dice: ¿sabes qué? Dios puso esto en mi corazón. Te voy a decir lo que Dios puso. Si hace eco, si tiene efecto en tu corazón, si tiene resonancia en tu corazón, bien. Si no, está bien, deséchalo, examínalo todo y desecha lo que no te conviene. Pero empieza a hablar la palabra de Dios. Conozco un pastor amigo que se para en una conferencia, y antes de subir el Señor dice: dile a alguien que yo conozco tu nombre. Y él dice: Señor, pero esa no es la mejor manera de empezar una prédica, una conferencia. Di esta palabra. Cuando te subas, solamente di: yo conozco tu nombre. Y él se subió, lo invitaron, la gente le aplaudió, y él dijo: bueno, antes de predicar, y perdón esto, pero el Señor me dice aquí que tengo que decirle a alguien que el Señor dice: yo conozco tu nombre. Y al lado derecho, en la parte de atrás, una mujer empezó a gritar y a llorar, y dijo: yo quiero decirles que yo pensaba quitarme la vida hoy en la tarde, porque decía: nadie me quiere, estoy tan ignorada que nadie siquiera sabe mi nombre, y usted me está diciendo que el Dios poderoso del cielo sí conoce mi nombre. Entonces yo quiero ese Dios que usted habla, yo quiero ese Dios que me dijo que conocía mi nombre. Esa es una voz profética. Entonces habla. Entonces, cuando estés en el supermercado, ora. Es que así debes de vivir la vida. El creyente no compra por comprar, o no anda por la estación de gasolina por andar, o por la calle por andar. El cristiano siempre está conectado a Dios. Y Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que hable? ¿Quién está necesitado? Todo el tiempo observando. Estábamos hace poco, aquí están algunos familiares de una familia hermosa que fuimos a Medellín, y estábamos caminando, y de pronto, ¡pum!, en la esquina, ni lo vi, sino que me regresé prácticamente, y había una mujer, estaba destituida, una mujer venezolana creo que era, destituida, y ahí Dios cambió
vio su vida en una esquina. ¿Cómo? Y me dice mi hijo: papi, ¿cómo sabes esas cosas? Porque habían miles pidiendo dinero en la calle. Le digo: hijo, es por el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios te da una asignación, pero tienes que andar con la antenita espiritual bien en alto, diciendo: ¿a dónde está la necesidad? ¿A quién me vas a enviar hoy? ¿Cuál es la agenda del Espíritu Santo? Y si tú operas con esto, vas a tener muchos testimonios, porque hay mucha necesidad afuera. Dios quiere levantar una generación de profetas bíblicos, gente que declare la palabra de Dios. Es hora de declarar la palabra de Dios. Suelta tu lengua, suelta y decir: Señor, me voy a llenar de tu palabra y voy a empezar a orar con humildad, con sencillez. Da la palabra y van a haber milagros. Empieza a ayudar, empieza a actuar, empieza a hacer algo, pero pídele a Dios: dame los dones espirituales. Amén. ¿Lo anhelas? ¿Han aprendido algo en esta noche? ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? Extiende tu mano ahí donde estás y: Señor, yo quiero anhelar ardientemente, como dice tu palabra, los dones espirituales. Quizás por ignorancia no lo pedía, quizás por temor y miedo a cosas raras y a mentiras y a manipulaciones y a distorsiones. No quería más nada que ver con algo que pareciera místico. Pero me doy cuenta que en tu palabra todos operaban con el don de hablar tu palabra. Es más, el don que más se repite en toda la Biblia es el de enseñanza y el de profecía. Y una de las características del Espíritu cuando venía sobre Saúl, sobre David, es que profetizaban. Entonces quiere decir que esta es una actividad de Dios, de poder proclamar. El Espíritu quiere glorificar a Cristo. El Espíritu quiere que yo abra mi boca para proclamar la palabra y el mensaje de Dios. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, perdóname si me he vuelto un escéptico, si me he endurecido, si he dejado de creer. Quiero que me llenes. Pídele: lléname, lléname. Y si tú quieres venir al frente y orar y clamar a Dios, puedes venir y di: lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, te anhelo. Espíritu de Dios, te necesito. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.